hacia los productos importados de los compounds, que es como un alimento, y cómo tenían que plantear el análisis. Escuchando, perdón, no me están escuchando. Les estaba diciendo que voy a tener tantito así la mano. ¿Cómo tenían que plantear el ejercicio 1? Más bien, la última tarea era un análisis costo-beneficio. Entonces, lo que tenían que haber hecho es desglosar cuáles eran los costos y cuáles eran los beneficios. Entonces, los ingresos recibidos era un impuesto, ¿no? Que evaluaran cuál era el beneficio y cuáles son los costos de una tarifa sobre los compounds importados y que se dividían en varias categorías. Entonces, yo voy a hacer el planteamiento general y después me gustaría escucharlos para ver cómo lo resolvieron. Lo primero que tenían que hacer era desglosar los ingresos. Entonces, aquí están los ingresos recibidos por el Tesoro. Eran 8 millones por los impuestos a las una tarifa de importación, ¿no? Entonces, lo que recibe el Tesoro son 8 millones. Después había obviamente que si ponen un impuesto a un producto de alimento que están importando es porque quieren que los consumidores domésticos se beneficien. Y en este caso, ¿cuánto se beneficiaban los consumidores domésticos? 6 millones, ¿no? O sea, ese impulso a sus recursos de los consumidores domésticos eran 6 millones. Por lo tanto, el consumo reducido, si hay importaciones, ¿cuánto se penalizan a las personas, a los productores nacionales? En 13 millones. ¿Y cuáles son las ganancias que se reciben por los productores domésticos? 4 millones. ¿Lo desglosaron así, jóvenes? O sea, primero tenían que desglosar así. En mi caso ella es profesora. ¿Cómo? Sí. Sí, ¿no? Entonces, recuerden, ingresos son lo que recibe el Tesoro. Las ganancias por impulsar o incentivar a los productores domésticos. Entonces, ¿cuál es el costo de las tarifas? Los 19 millones que suma son los 6 millones por los costos de incrementar la producción doméstica. Entonces, hay un uso incrementado de recursos por producir más compounds domésticamente. Y esos son 6 millones. Sí, entonces, se van a favorecer en eso porque va a haber mayor producción nacional. Después, los 13 millones es porque cuando habla del consumo doméstico olvidado, es que aun cuando le pones la tarifa de importación, aún así va a haber entradas de importaciones. Por eso se dice, bueno, el consumo doméstico olvidado es como el consumo doméstico que se sacrifica por las importaciones. Entonces, aunque le pongas una tarifa, van a entrar esos bienes. Eso implicaría que desplacen al consumo nacional en 13 millones. Pero la tarifa sí logra frenar una entrada de 6 millones, que es lo que se incrementa la producción doméstica. Por eso se habla de los costos. ¿Y por qué es un costo? A ver, ¿quién lo puede analizar en términos de lo que hemos visto del análisis costo-beneficio? ¿Por qué es un costo? ¿Se acuerdan a qué término lo asociaban? ¿Es lo que se debe de sacrificar? Exactamente, exactamente. Entonces, los 6 millones que se incrementan en la producción doméstica, ¿quién los sacrifica? ¿Los productores nacionales? No. O sea, el análisis que están haciendo es que se pone una
tarifa a las importaciones. Esa tarifa a las importaciones impide que entren y que se impulsen los productores domésticos en 6 millones. Entonces, si tú estás impulsando a los productores domésticos, ¿quién tiene el costo? Bueno, según el libro, el guardián, ¿no? Porque él es como el tesorero. No. A ver, jóvenes, analizaron algo que se llamaba costo de oportunidad, que eran los recursos que se sacrificaban por una política. ¿Quién es el agente económico en el que recae el costo de que se impulse la producción doméstica en 6 millones? El consumidor. No, en quien recae No, es en quien está otorgando ese dinero para esa inversión. En este caso, como es desde una perspectiva nacional, podríamos decir que el costo de los 6 millones está recayendo sobre el gobierno, ¿no? Sobre quien se esté haciendo cargo de eso. a ¿No ver, serían los que importan? A ver, jóvenes. Recuerden un término, el costo de oportunidad es por tener los recursos en un proyecto A y no en B. No, o sea, donde dejan de estar recursos. La tarifa de importación lo que hace es impulsar la producción doméstica y frenar la entrada de bienes extranjeros. Si aquí la producción doméstica se incrementa en 100 millones, ¿de quién está recibiendo el costo? El costo de incrementar esos 6 millones. ¿Las importaciones extranjeras? Exactamente, las importaciones, porque, o sea, se pone la tarifa de importación para que no entren mercancías. Entonces, el costo no puede ser sobre nosotros mismos. O sea, obviamente hay un costo en producirlos, pero recuerden que hablamos de costo de oportunidad. Nosotros vimos el esquema donde decía que el costo de oportunidad más los deseos a pagar formaban el beneficio social neto. Entonces, este costo de incrementar la producción doméstica en 6 millones es un costo porque implica dejar de importar 6 millones. O sea, el costo es para los extranjeros. ¿Sí tienen claro eso, jóvenes? Son como los aranceles, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Y por qué? Fíjense, aquí les dice costo de la tarifa 19 millones y les dice es la suma de los 6 millones de incrementar la producción doméstica y los 13 millones de consumo doméstico olvidado. ¿A qué se refiere 13 millones de consumo doméstico olvidado? Aquí, ¿qué dice? El valor de consumo reducido por consumidores domésticos. Lo que van a dejar de consumir, ¿no? Exactamente, porque aunque pongas la tarifa, va a haber entrada de bienes. Entonces, 13 más 6, ¿cuánto es? 19 millones. Profesora, Eso pero es. esta reducción del consumo, ¿quién la termina pagando? O sea, ¿es un costo para quién? ¿Para los productores o para los exportadores? Bueno, para los que productores de otros países o para quién es este costo. Exactamente, para los productores de otros países. No, el consumo doméstico olvidado, ¿te refieres? Sí, el consumo doméstico olvidado. ¿O Ajá, es para el los valor consumidores? de consumo reducido es para nosotros. El costo es para nosotros. Porque aunque estemos poniendo la tarifa, en realidad no se está compensando 13 millones. O sea, hay 13 millones que sigues importando. Es como Entonces, como lo quedado, ¿no? Por ejemplo, ya importaron eso, pero no se consume, entonces quien está absorbiendo, pues, como pérdida, ¿no? Sería el Estado. sí, o sea, este es el costo de los extranjeros por incentivar la producción doméstica. Ajá. Y este es el costo de los nacionales
por importaciones. Aunque exista el arancel, seguimos importando. ¿Cuánto? 13. Pero el arancel sí hace que el consumo doméstico se incremente en 6. La suma entre 13 y 6 es 19. Entonces dice, el costo de la tarifa, lo dice en su libro, es 19. Pero cuando habla de costos, recuerden que habla de costos de oportunidad. Y el costo de oportunidad es sacrificar recursos, o sea, lo que sacrificas por una política. Alguien tiene un costo, eso lo vimos. Entonces, aquí el arancel sí logra incrementar la producción doméstica en 6 millones. Sin embargo, hay 13 millones de entrada. Cuando dice consumo doméstico olvidado, o sea, esa traducción, o sea, eso es literal, ¿no? Pero es ¿no? El valor de consumo reducido por los productores o los consumidores domésticos. O sea, eso es lo que, el costo que estamos teniendo los nacionales por poner esa importación. Entonces, creo que su compañera hace una buena analogía. Ahora, esos 19 millones, recuerden que cuando hablamos de costos, son costos de oportunidad. Entonces, estos costos de oportunidad es por incrementar la producción doméstica y por dejar de consumir 13 millones debido al impuesto. Por importaciones, exactamente. Por el arancel de importaciones, para que quede más claro. Arancel de importaciones. Entonces, ese es el costo de oportunidad. Ahora, los ingresos, porque es un análisis costo-beneficio. Si los costos ya los obtuvieron, ahora obtengan los beneficios. ¿Cómo hicieron para obtener los beneficios? Bueno, en mi caso yo Sumar sumé las 8 millones. cantidades. Perdón. Sumé 8 millones, que son los que recibe el Tesoro, más los 4 que reciben los productores domésticos. Y me dieron 12 millones. Ajá, 12 millones. ¿Y por qué el libro dice, en algún punto, que el beneficio neto son 19 millones? Y de hecho dice que son negativos. ¿De dónde obtendrá esos menos 19 millones? De la suma de los costos de incremento de producto, ¿no? Y del consumo doméstico olvidado. Sí, esos son 19 millones. Pero ¿por qué dice que eso es un costo? O sea, no un costo, sino ese es el saldo del neto. ¿Por qué Porque termina siendo el saldo neto? no O el podemos beneficio ocupar los neto. 12, porque no podemos ocupar los 12 porque son los precios pagados por los cultivadores. Entonces no cuentan ni como beneficio ni como costo, ¿no? Sí, algo así, ¿no? Dice el incrementar las ganancias recibidas por los productores de cumquat domésticos y los ingresos de las tarifas recibidas por el Tesoro simplemente reflejan los más altos precios que se pagan por los consumidores domésticos sobre los cumquats, que ellos continúan consumiendo y por lo tanto las cuentas no pueden ser beneficios ni costos, o sea, como lo dices, no lo pueden registrar porque simplemente esto que están sumando los ingresos y las ganancias son parte de los precios. O sea, ¿por qué dice esto? Evidentemente, un tax
un impuesto, ¿a dónde se va a ir, jóvenes? Cuando les ponen el impuesto al refresco, ¿a dónde lo trasladaron las Al, empresas? ¿A a dónde los ¿Al ingresos trasladaron? del gobierno? gobierno. Sí, 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 al gobierno. Pero directamente, o sea, le dicen, ah, mira, el 20% del precio, el 15% que ahora va a aumentar el precio de las Coca-Colas, te lo doy directamente. O sea, ¿ustedes no lo sienten como consumidores? Un impuesto al consumo, ¿a dónde se traslada? ¿Al precio? Al precio. O sea, en los cigarros, cuando ponen impuesto a los cigarros, realmente, ¿cómo se llama? JP Morgan, ¿no? El que hace los cigarros. Dice, ah, muy bien, ahora ya van a ser 15% del impuesto, se lo redujo, se lo quito de los ingresos que recibo por los precios y se lo doy al gobierno, ¿eso hace? Lo pagan los O consumidores. o en los medicamentos, ah, ya me van a cobrar 20% en este medicamento, deja descuento ese 20% del precio, sigue el precio normal y yo te doy el impuesto. ¿Eso hace las compañías? No, se le aumenta el precio para el consumidor, ¿no? Exactamente. Entonces, este impuesto termina en los precios del consumidor. Ajá. Entonces, aquí están los precios del consumidor. Por lo tanto, no pueden ser catalogados en estricto sentido como un beneficio, porque en realidad van a formar parte de los precios. Y luego, las ganancias que se reciben por los productores domésticos de los kumquats. ¿Por qué no lo toma como un beneficio en estricto sentido? Sí, estas ganancias. ¿Por qué Porque creen, el jóvenes? beneficio no va a ser para el consumidor, tampoco. Mm, Pues ya es forma parte del ingreso, ¿no? Porque al final de cuentas lo va a pagar el consumidor. exactamente, exactamente, porque ya forma parte de este uso de incrementado de recursos para producir kumquats domésticos. Entonces, ya lo estábamos considerando cuando se puso la política para incentivar la producción doméstica y que hablábamos de que vamos a frenar 6 millones de entrada de kumquats y los vamos a producir domésticamente. Ya ese impulso, ya lo habíamos, no puede existir doble contabilidad. Si ya habías dicho que eso era un costo de oportunidad para los foráneos, ya lo estás, si es un costo de oportunidad para los foráneos, ¿para quién es un beneficio? Para los productores nacionales. Exactamente. Entonces sería lógico que yo lo sumara 2 veces o ustedes lo sumaran 2 veces. Ah, ya lo sumé en los costos de oportunidad para el foráneo. Aquí ya estoy diciendo que al ser un costo de oportunidad del otro es un beneficio para mí. Y ya estoy diciendo que en total eso es 6. Sería lógico que yo además tuviera doble contabilidad diciendo, ah, y las ganancias, o sea, de estos 6, hay en ganancias 4. O sea, sí, pero ya los pusiste aquí como los 6 en total. Entonces, ya no puede haber doble contabilidad. Por lo tanto, jóvenes, en los beneficios netos, ¿en cuánto queda? En 19 millones, pero son negativos, ¿no? En 19 millones, o sea, menos 19 millones. Y esto es resultado de que los impuestos al kumquat
se van a los precios. Y los ingresos o las ganancias por producir kumquats domésticos de forma doméstica ya está contemplado en el costo de oportunidad de los extranjeros. Entonces no puede haber doble contabilidad. ¿Así hicieron la tarea, jóvenes? Espero que sí. Solo que la tarea era resolver las dos preguntas Sí. de abajo, porque este análisis ya Entonces- venía. De los 19 millones negativos ya venía el análisis en la misma pregunta. Pero tenían que también analizar el problema, ¿no? Además de contestar las dos. Usted solo nos dijo que respondiéramos las preguntas. O sea que Bueno, ¿cómo? si no hicimos este análisis, ¿está mal la tarea o...? No. Espero hayan hecho este análisis. Si no lo hicieron, pues ya ni modo, pero tenían que, porque si lo hubieran hecho todo, todos hubieran respondido porque se quedaba en menos 19. Entonces, solamente les estoy preguntando, ¿quién hizo todo el análisis? Yo sí hice el análisis, pero pues no anoté, o sea, no contesté al último así como usted. Sí, yo pude llegar, pero lo de los menos 19 no vi tampoco. Yo también, pero ¿Ven? igual los beneficios. Exactamente. Entonces, para que quede la pregunta 5, se hicieron el planteamiento y no contestaron el A y el B, pues tienen el 50%. O sea, si realizaron este análisis y no contestaron los incisos, tienen el 50%. Si solo contestaron los incisos, pues ya está resuelta la tarea. Y si no contestaron los incisos y no llegaron a este menos 19, o sea, trataron de plantear el problema y no llegaron al menos 19, tampoco, no se preocupen, también tienen el 50%. Entonces, quien hizo el análisis nada más y no contestó los incisos, tiene el 50%. Quien solo contestó los incisos, bueno, pues seguramente contestaron los incisos, pero no llegaron a por qué había menos 19. Entonces, bueno, de todas maneras, se las vamos a dar por bueno. Ahora sí, quien contestó los incisos, díganos, ¿cuál es, asumiendo que el Departamento de Agricultura ve a los productores de kumquats como parte del sector primario, cuáles podrían calcular los beneficios netos de su comportamiento? ¿Cuál sería? Sí, Alan, Bueno, le leo cómo lo planteé y ya, a ver si a ver, puse para los gastadores, como primer punto, es necesario decir que no consideran los gastos como costos, sino como beneficios. Además de que es preferencia hacia el electorado al que van a dirigir la producción. Por ello, la inversión no la va a considerar como un gasto. Es posible decir, entonces, que lo que para ellos sería el gasto de uso de recursos para producir más kumquats de 6 millones de dólares no queda como un beneficio negativo, sino como positivo, por lo que hasta el momento se han considerado 6 millones de dólares en beneficio. Los ingresos arancelarios seguirán siendo una fuente de ingreso para los gastadores, por lo que los 8 millones de dólares se contabilizarán en forma de beneficios, pues son los que se destinan al Departamento de Agricultura. Además de que se deben sumar las ganancias de los productores nacionales de kumquats, que son 4 millones de dólares, por lo que da un total de 18 millones de dólares hasta el momento. Pero es necesario restarle el valor de consumo sacrificado, que es de 13 millones de dólares.
resultando como beneficio neto, entonces, $5 millones. Por ende, el CBA es redituable. Sí conviene realizar esto. Ajá. Muy bien, Alan. Bueno, ahí venía la respuesta, ¿no? Que digo, qué bueno que la encontraron, pero este planteamiento del problema, pues también era importante tenerlo. ¿Qué otra tarea teníamos pendiente? ¿Cuál proyecto eligieron? ¿El A o el B? Que como ya veo que hay mucha comunicación con el grupo de la tarde, seguro ya lo tienen. ¿Cuál era el proyecto indicado, jóvenes? Proyecto B. En mi caso elegí el Ay. A porque es el que representaba mayores beneficios netos. Ajá, Así es era. el A. Es el A. El criterio de decisión es el beneficio neto sobre la razón beneficio-costo. Y bueno, ya que encontraron la respuesta, a ver, ¿por qué la regla de decisión se da sobre el beneficio neto? Es lo Se da que por- tuvimos que hacer en el análisis de que nos dejó apenas el lunes, ¿no? Porque dice que a veces se puede confundir el beneficio costo, algo así, el costo-beneficio con el beneficio La neto. razón beneficio-costo. Ajá, pero que pues realmente lo que importa es ya totalmente el beneficio neto. Muy bien, pero ¿por qué importa? A ver, Josué. Es que decía que el beneficio-costo, bueno, la razón beneficio-costo todavía estaba frágil a cambios, ¿no? En ello, por lo que Ajá, no convenía ese proyecto. sí, muy bien. A ver, Laura, a qué era muy sensible a qué cambios? A números negativos. Una es esa y había otro elemento, ¿no? Por ahí importante. Muy bien, Laura. ¿Alguien más A la por ahí? aceptación a la aceptación de adquirir más costos, ¿no? Ujú, Por pero eso al había final. una... Ah, Te escucho. no, pues es que yo decía que eso de la aceptación de adquirir más costos, y hacía que se restaran los beneficios y la relación costo-beneficio, pues al final también, disminuiría porque pues por la propia relación beneficio-costo. Es lo que decía el libro. Muy bien. Fernando. Yo también, bueno, yo encontré que antes relacionaba los beneficios netos con la elección de Pareto, porque el signo positivo de los beneficios netos nos indicaba si era posible compensar a los que soportan los costos suficientemente y así de esta manera nadie salía perjudicado y al menos una persona salía beneficiada. Entonces, esa era la relación de los beneficios netos con lo de Pareto. Muy bien. Muy bien. Está Víctor y Estelos, por favor. Los Yo escuchamos. lo que tomé en cuenta para argumentar que eran beneficios netos es el hecho de que plantea que siempre los No te, beneficios netos deben de no te ser positivos, escuché. como decía Jesús, para poder... perdón, yo lo que usé como criterio para plantear los beneficios netos es el hecho de que, como decía Jesús, tienen que ser positivos para compensar a quienes están generándole costos, ¿no? Pero además de esto, tienen que ser los mayores, dado que en tanto que sean susceptibles a mejorar o a tener un beneficio neto mayor, digamos que están un poco más alejados de la frontera de Pareto. Entonces, el que está más cercano a la frontera de Pareto es aquel que tenga los mayores beneficios netos. Exactamente. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Sí. Es que el proyecto B tenía un total de beneficios netos de 20 y el proyecto A tenía beneficios netos de 9. Entonces, ¿no la opción correcta sería el Sí, proyecto la de B? los beneficios netos. Sí, dijo tu compañero. Yo escuché el que dijo, yo elegí el de beneficios netos. No,
Es que creo No que sí hubo alcancé a escuchar la una- letra, pero solo lo alcancé a escuchar que eligió beneficios netos. Y, Es que él dijo que era la la B. Es que entonces es el maestra B, Arendi, profesora, espérame, maestra Arendi, porque ¿quién contestó? La respuesta, la reitero, es la de los beneficios netos. ¿Quién tiene más beneficios netos? No estoy viendo aquí la tablita, pero la respuesta es el proyecto que tiene más beneficios netos. Su compañero lo dijo, entonces, si quieren, pónganse tantito de acuerdo con la maestra Arendi, ¿quién contestó A o sí B? es el B, Porque no tengo profesora, aquí la porque Si tabla, quiere, permíteme. le puedo que no te- transmitir pantalla, profesora, de la tablita. El último en responder fue Víctor, ¿verdad, Flores? Sí. Y fue B, ¿verdad? Según yo había dicho que A. ¿Ah? Ajá. Sí, la doctora dijo que A, ¿no? Pero estoy viendo la tabla y sí, los beneficios netos más altos los tiene el proyecto B. Creo que nos confundimos todos un poquito. Sí, creo que sí. Profesor, aparte creo que la pregunta que nos dio decía si los beneficios del proyecto B son de 20 y los del A son de 10. Creo que desde ahí como que está la confusión. sí, según yo es el B porque tiene mayores beneficios netos y tiene una mayor relación costo-beneficio, porque el proyecto B implica más costo de trabajo o algo así explicaba. Bueno, algo así es que el proyecto A. O sea, sustantivamente involucra mayores costos, entonces sigue siendo el B, aún así, y no el A. Sí, exactamente, estoy viendo eso, incluso lo dice el libro, ¿no? Sí, el Sí, libro lo exactamente. decía muy claramente. Y ahí dice también Sí, porque lo según dice. se puede confundir a veces las elecciones con algo que según se llamaba El WTP, ¿no? Que bueno, era algo Dispositivo de las pagado. escalas distintas, algo así, bueno, que eran de escalas distintas y que por lo tanto en este caso nos diría que los costos del proyecto B serían más altos sustancialmente que los del proyecto A, pero sin embargo la elección correcta era el proyecto B, puesto que según la relación coste-beneficio era la que iba a dejar un beneficio más alto. Sí, exactamente, Jorge Carlos. Sí, eso está en el libro. según yo es porque la relación costo-beneficio es sensible a los montos de disposición a aceptar, que es algo como el WTP que lo explica en el libro, que no tengo bien muy claro, y que esto se resta. Entonces, el B tiene mayores beneficios netos, según. Entonces es quien tiene más beneficios netos, ¿no? Sí. Sí. Bueno, Sí. entonces ya había acordado con la maestra Arendi, aquí está, que iba a quedarse para tomar en cuenta cuáles son sus dudas respecto al examen. Y espero que ya no tengan. Entonces ya estas serían las dos conclusiones de la tarea. Y entonces se van a quedar con la maestra Arendi para ver lo del examen, que es el lunes, de forma presencial, por favor. ¿Sí? Sí, profesora. Gracias, doctor. Sí, profesor. Bueno, Profesora. entonces te dejo con ellos, maestra Arendi. Ahora sí me vas a ir con cuidadito. Sí, gracias, doctora. Sí, gracias a ti. Gracias, profesora. Adiós, que estén bien. Adiós. Bye, bye. Hasta Saludos, luego, profesora. maestra. Adiós. ¿Cómo están? Estresados. Asustados, Nerviosos. Ocupados. asustados. Punto de morir. Nerviosos. Estará sencillo, supongo. No se preocupen, solamente deben de revisar el material
a partir del 9 de abril. Sí, fue el 9 de abril cuando le sube el capítulo 6, el de Steven Lin. ¿Y qué más vimos? El costo de capital y la introducción al análisis costo-beneficio, que era el capítulo 1 y el capítulo 2 del libro. Entonces, ¿será más teórico ahora? Desconozco realmente cómo será el examen. Ya, maestra, pásenos con 10. No puedo, la verdad no puedo, pero sé que les irá bien. Sus tareas son buenas, así que estarán bien en el examen. ¿Cree que igual sea de opción múltiple, aunque sea presencial, o pregunta abierta? No podría decir la verdad. A mí también me llegan los exámenes de sorpresa el mismo día que les llegan a ustedes. Y no tengo como noción de lo que vaya a preguntar la doctora, pero pueden estudiar un poco del concepto de eficiencia de Pareto, que viene en la lectura. Podrían también estudiar un poco de lo que es el costo de oportunidad. ¿Qué más? Profesora, Sí, te escucho, Manuel. bueno, yo ayer estuve estudiando un poco del capítulo 6 de relaciones de demanda entre bienes y según recuerdo, dijo la maestra que podría venir el tratamiento matemático de cómo de las funciones de demanda de X y de Y, de cómo sacar los lagrangianos. Eso supongamos que podría venir, ¿no? Según recuerdo. Claro. Sí, deben de tener presente en los lagrangianos la forma de optimizar. Eso sí podría venir. Gracias, Manuel. Sí tienen como ya esta noción de cómo hacer el lagrangiano, ¿cierto? Sí. Ok. Cómo encontrar Y, cómo encontrar X. Vieron un poco de demanda marshalliana y demanda ordinaria, ¿no? Primero obtenemos la demanda ordinaria y después la demanda marshalliana. Maestra, también recuerdo que la profesora dijo que nos podríamos llevar el examen o algo así. Bueno, que una parte nos lo íbamos a llevar, no me acuerdo. O no sé si estoy mal. Sí, lo comentó la clase pasada, que una parte del examen iba a ser para llevar y otra en el salón. Eso lo dijo. No sé si realmente mantenga esta idea inicial. Entonces, Pero no se supone que la parte del examen que dijo que nos llevábamos es la tarea que hicimos, las 5. El 20%, ¿no? Sí, según yo el 20% es la tarea, pero dijo que el día del examen, una parte nos lo íbamos a aplicar ahí y la otra parte iba a ser como de tarea ese mismo día. O algo así. Recuerdo más lo que dijo Erika, que la tarea 5 iba a contar como el 20% del examen. Profesor, entonces, supongamos que es el caso que dice Flores. Entonces el examen sí sería algo extenso, porque pues nos llevaremos una parte, supongo, teóricamente, si es que fuera así. Si se lleva en una parte, supongo que será más difícil. Son preguntas más como de razonamiento, como el caso que vieron hoy, que tenían que hacer un planteamiento y después responder. Los exámenes a casa generalmente sí vienen un poquito más pesados, así que si lean, ustedes como quiera prepárense con los temas que se han visto en clases, para que si les da una parte para llevar, lo hagan así, ya con el conocimiento, y si no, pues en el salón ustedes tendrían que responder el examen. Les di unas preguntas, unas posibles preguntas, la clase pasada, ¿no? Sí, nos dejó 4 preguntas. Ok, es así. Bueno, bastantes. Que correspondían más a la lectura de Stephen King, ¿no? Sí. Sí, correcto, sí las tengo aquí.
A ver, páselas, maestra. Sí las dictó en el salón, pero ahora interpretar las ecuaciones que vienen en el documento. Sí, saben de qué documento estoy hablando, ¿verdad? Sí, maestra. Ok. Era interpretar las ecuaciones, los 4 criterios las 4 críticas de Stephen King a la teoría de la producción y costo de la teoría neoclásica, sintetizar la curva de oferta de Stephen King, y tengo solamente esas 3. Según yo, la cuarta pregunta era mencionar las categorías del del análisis costo-beneficio y en qué consiste cada una. Exactamente, sí. ¿Cuáles son las categorías de análisis costo? Claro. Sí, pues podrían estudiar eso. No sé si tengan alguna duda. Igual, si tienen alguna duda, pueden escribirme. El domingo ya no, chicos. Así el domingo en la noche ya no. Sí. ¿Quiere que pasemos? Sí, van a pasar, claro que sí. Y de participaciones, ¿cuándo sabríamos como cuántas tuvimos? ¿Hasta el miércoles que se den las calificaciones o cuándo? Participaciones como... Bueno, de los puntos extras que iba dando la profesora. Esas ya las tengo. O sea que se ya las mete directamente en la calificación y ya. Solamente falta calificar esta tarea. Bueno, de ustedes falta calificar la tarea 5, que era la que acabamos de resolver, y calificar la práctica de este proyecto elegiría, ¿no? Que al final hubo una confusión, pero se elegiría el proyecto B porque tiene los mayores costos, los mayores beneficios netos, tal como lo dice el libro. Pero no nos ha devuelto ninguna tarea, ¿o sí? No, en este segundo parcial no devolví tareas porque prácticamente todas se revisaron en clase. Todas las tareas se iban revisando en clase, entonces no había necesidad como de devolverles tarea porque creo que sabían o conocían cuáles habían sido sus errores. Y ahorita que tenemos tiempo, no nos podría mostrar cómo eso, lo de las tareas y las participaciones. De las tareas y participaciones. Sí. O bueno, Ustedes. si nos las pudiera como enviar o algo así. Le pregunta a la doctora Jiménez y si me autoriza se lo subo en un momento o en el transcurso del día. Sí, está bien. Sí, gracias. Sí. Pero van bien. En algunos casos les comento que va a aparecer como una R en el nombre. Es porque tengo que revisarla más a profundidad, porque tienen algunos detalles. Pero no se preocupen, sí las voy a revisar y les pondré una calificación acorde a eso, a su trabajo. Y falta aquí el resumen de la conferencia de 2 párrafos. Esa la va a revisar la doctora Jimena, entonces no van a ver como la calificación de ese reporte. Entonces, pero no el resumen de la conferencia, la de 15 minutos. Ese no era, ¿verdad? Estamos hablando de otra. De la del primero cátedra que dejó. exactamente, ok, de la sí. cátedra de Secretaría de Hacienda. Esa la revisa la doctora. Espero no se haya copiado, no hayan plagiado. Y espero que estén en estructura para que les otorgue una calificación.
Ok, gracias. Sí, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Yo le pregunto a la doctora Jimena para poder subir la bitácora en el transcurso de hoy. Y les digo, faltaría la tarea 5 y en algunos casos pondría R porque falta revisar. Maestra, si hacemos una guía para el examen, ¿podríamos sacarle el día del examen? No, Qué no, feo. no, Qué triste. no pueden sacar ninguna guía, chicos. No, definitivamente no. Les van a anular el examen. Maestra, es que yo he subido mis tareas, pero por ejemplo, estaba viendo el otro día, pues checando así los pendientes, ¿no? De Classroom, o sea, en total. Y las entregadas y eso, o sea, sí las entregué, pero por ejemplo, quise abrir el archivo de la conferencia y no me deja abrirlo. Erika, exactamente, contigo tengo varios problemas en tus tareas. No sé si al final quieras quedarte. Sí, porque, ajá, le quería preguntar eso, o sea, si Eso es pasa porque, regularmente porque ya no tienes espacio en Google. ok, sí, sí. Tienes que borrar muchos documentos porque Classroom todo se va a Drive y todo esto te ocupa espacio. Igual a mí me pasó y tuve que borrar un buen de cosas para que aparecieran mis tareas. Ok, gracias. Sí, Ok, porque la quiero gracias. abrir y no me aparece, o sea, no me deja abrir el archivo. Entonces, no sé, o sea, era lo que tenía así como la duda de que si ustedes sí lo habían podido abrir. Estoy revisando aquí la bitácora y tú tienes una R precisamente de revisar porque no he podido abrir tus archivos. También les quiero decir, ¿Ninguno? he podido abrir 4 archivos tuyos, Erika, y en total deberían de ser. Tendrían que ser 9 archivos y solo he podido abrir 4 archivos tuyos. ¿Me puede decir cuál es, maestra, para checarlos? Si quieren, nos quedamos al final, Erika. Ah, bueno, sí. Te robaría como un minuto. Les quiero comentar también que en el caso de algunos trabajos, sobre todo la actividad 1 de elasticidades, hubo demasiadas personas que se copiaron. Tengan en consideración que eso también les va a restar muchísimos puntos. Si hubo copias, similitudes en los trabajos, les restó puntos en sus trabajos. Eso no estaba permitido. También en algunos casos hubo entrega fuera de tiempo. Tampoco estaban permitidas las tareas fuera de tiempo. Y nada más, esos comentarios. Ok, muchas gracias, maestra. De nada, les digo, sí, adelante. Dijo que en general no vamos mal, ¿no? Dijo. Por así, no sé. No, en general va muy bien. En el examen les fue muy bien a ustedes, así que van muy bien. Y tuvieron 4 puntos de la práctica que se hizo en Kahoot. Entonces esos también les suman. Van a salir bien. Supongo que aquí va a haber muchos 10 en este grupo. Profesora, ¿también me puedo quedar al final? Nada más un minutito para checar una cuestión de una tarea. Ah, sí, claro que sí. Por favor, Aprovechando gracias. que están aquí todos, recuerdo que al principio hubo personas que dijeron que estaban en el grupo de la tarde, pero se movieron en el grupo de la mañana. Sí, yo era una. Pero tú, José, ¿sigues inscrito en la clase de la tarde? No, O bueno, sea, sí te no sé. moviste completamente. Ajá, pues de hecho le habían comentado a la profesora por correo y ella me dijo que te comentara en clase y pues te comenté creo que la primera o segunda clase. Sí. Ajá. Y pues ya Entonces, supongo que pues se hizo, ¿no? ok, entonces sí estás completamente registrado en esta materia.
Yo también, bueno, tuve el mismo caso y hice el cambio total en altas y bajas. O sea, es el nuevo horario. Ok, muy bien. Sí, recordaba sus casos, pero no tenía la seguridad o certeza de que sí se había modificado completamente a este grupo. Gracias. Yo también, maestra, tengo esa situación, pero igual en mi tira de materias ya la definitiva sí me aparece pues, el nuevo horario. Supongo que sí no hay problema, ¿verdad? No, no hay ningún problema. Ah, vale, está bien. Muchas gracias. Gracias. Igual, profesora, ya estoy con usted, básicamente. Sí, gracias, Manuel. ¿Alguna duda que tengan? Les digo que si tienen alguna duda pueden escribir el domingo Pues- ya no, chicos. Pues, bueno, yo en mi caso, conforme vaya estudiando y tengo una duda, ¿puedo preguntársela ahí en el Classroom? Sí, por supuesto, de preferencia, no sé, podrían abrir como comentarios. Siempre recuerden trabajar o estudiar como en grupo, eso les va a ayudar demasiado. Todas las personas tenemos ideas, todas las personas podemos comprender el tema de diferente forma y esto nos va a enriquecer a nosotros. Si nosotros trabajamos solitarios, a veces no vamos a entender como todo. Y si nosotros vamos estudiando en grupos, en conjuntos, podemos nutrirnos de cada participación. Y esto siempre les va a ayudar bastante. Siempre traten de apoyarse. En todas las materias apóyense demasiado. Y esto les va a llevar a un crecimiento para todos. Y aparte el trabajo en equipo les va a permitir empezar a trabajar en equipo. Y les va a ayudar muchísimo a lo largo de su carrera. Entonces sí me pueden escribir comentarios, alguna duda, pero les digo ya, domingo definitivamente no escriban a las 11 de la noche. Pueden hacerlo durante estos días, principalmente hoy, jueves, viernes. Y no sé si tengan alguna otra duda. Creo que puedo repetir lo que podría venir en el examen. Claro que sí, Manuel. Les podría venir, obviamente, lo de Stephen King, que eran las preguntas sobre su lectura y esta crítica que le hace la economía neoclásica. Después les podría venir, vimos un ejercicio de costo de capital con los salarios. Vimos el costo marginal, el costo total, el costo variable y el costo fijo. También podría venir un ejercicio por ahí. Podría venir un poco, y bueno, estas dos lecturas, ¿no? Del beneficio, costo-beneficio. Profesora, La disponibilidad a pagar y el costo de oportunidad. Sí. perdón. En clase me acuerdo que una vez estábamos viendo lo de el axioma fuerte de las preferencias reveladas y hicimos como unos ejercicios, pero es que ese apunte no está en Classroom, no sé si nos lo podría subir, por favor. Es el de Stephen King. De preferencias relevadas, sí. Vale, gracias. De nada. Para el examen llevamos de que hojas, pluma y lápiz y eso, ¿no? Sí. Igual puedo usar, creo que su hoja de libreta, no habría ningún problema. Sí les voy a decir algo. Si pueden llevar el material, pueden llevar hojas blancas. No tengo noción si les van a dar, pero igual le puedo preguntar más tarde a la doctora y les pongo en Classroom lo que necesitan para el examen. Sean hojas blancas, sean hojas de libreta y lápiz, borrador, calculadora. Y les quiero decir, por favor, traten de escribir lo más bonito que puedan y estructurado, de forma que se entienda en el examen. Porque luego algunas letras no son tan legibles y cuesta un poquito más de leer.
Entonces, si pueden hacer así como una letra bonita, lo más limpia que se pueda, nos ayudará bastante a la hora de calificar. Está bien, maestra, gracias. Profesora, Sí. otra pregunta. ¿Sí tomó en cuenta los otros ejercicios que habíamos hecho en Excel? Dijo que iban a ser extras, ¿no? Los otros ejercicios en Excel. Ajá, nos había dejado cuando vimos el tema de elasticidades, me parece. Hicimos más ejercicios en Excel, pero no los subimos tal cual como tareas. Me parece que dijo que esos eran extras, ¿no? Actividad, sí. Sí, ya están calificadas las Cuando vimos lo de actividades efecto de las... pivote y eso. Sí, es exactamente el trabajo de elasticidad. Las actividades aparecen en Classroom como actividades. Y es en donde les decía que la primera actividad de elasticidad, que era la simple organización de la colonia 1 y 0 y encontrar la elasticidad de precio-demanda y la elasticidad promedio, en donde hubo muchos trabajos que tuvieron plagio, pero sí se contabilizó. Nos están contabilizadas cada una de las actividades y en total fueron 4 actividades. La última fue exactamente ya la de el efecto pivote y el efecto ingreso, el efecto sustitución y el efecto total. Pero fuimos avanzando poco a poco en estas actividades, en la actividad 1, en la actividad 2, en la actividad 3 y en la actividad 4. Pero sí están contabilizadas, Víctor. Ok, gracias. Pero tienes razón, con ustedes me falta una actividad, que es la actividad de costos. La de costos fue actividad como práctica en clase, ¿no? Exactamente. Fue una práctica en clase, pero que al final sí se califican y en ocasiones tienen una puntuación porque realizaron la actividad tal como se estaba indicando en clase. Así que la voy a calificar y ya la doctora va a determinar si se les da puntuación o no se les da puntuación por la actividad que realizaron en clase. ¿Qué es costo? No es lo que les decía, ¿no? Que era producto marginal, el costo variable, el costo fijo, el costo total, el cambio del costo total, el costo fijo, el costo marginal variable y todos los costos, ¿no? Y de ahí vimos un poco del efecto rendimiento decreciente y el efecto reparto, que posiblemente venga en el examen. ¿Puedes ¿Qué, perdón? repetirlo, por favor? Ajá, justo, también se me cortó un poco. Pueden revisar su actividad, que es la actividad de costos, aparece sin Classroom, y es en donde aparece el cálculo que hicimos del costo variable, del costo fijo, del costo total, del costo marginal, del costo fijo medio, del costo variable medio, del costo total medio, y después de todos los cambios de los costos, y el efecto decreciente y el efecto reparto. Eso es lo que hicimos en el Excel, ¿no? Exactamente. Igual les podría venir, no tengo la certeza, pero podría venir como un examen, un ejercicio de los costos.
¿Algún otro comentario? No, creo que Y no. entonces, ya si le da la autorización, la maestra dice que nos va a subir la bitácora en el transcurso del día, ¿verdad? Sí, me faltaría esta actividad y la tarea 5. Y bueno, la tarea 4, que es para ustedes, consistió en el resumen de la conferencia, bueno, de la cátedra de Secretaría de Hacienda. Pero esa la revisa la doctora. Ok, en esta bitácora ya incluye entonces las calificaciones de las tareas y las participaciones que lleva cada uno, ¿no? Exactamente. Si me dan permiso, yo reviso la tarea 5 el día de hoy. Sí. En la tarde posiblemente sí la tenga lista. Y la tarea 4 estaría pendiente de la conferencia que es revisada por la doctora. Y de ahí ya estaría todo. Quiero llorar. Manda. No, para nada. Vas muy bien, Marco. Así que no te preocupes. Les va a ir muy bien a todos. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, daríamos por terminada la sesión y me quedo con Erika. Hasta Sí, está pronto. bien. Gracias, maestra. Gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.